Buenos días, compañeros y compañeras, trabajadores y activistas de la educación de toda América Latina. Me presento, soy Andreu Mumbrú, coordinador de la Secretaria de Acció Sindical d'Eustec-STES, la Unió Sindical de Treballadors de l'Educació de Catalunya, el sindicato mayoritario entre los docentes catalanes. Como sabéis, Cataluña es este pequeño país del Mediterráneo, hoy por hoy la segunda comunidad autónoma más poblada del Estado español, con unos 8 millones de habitantes. Quiero agradecer a la organización y en especial al compañero Luis Bonilla la invitación a participar de este tercer Congreso contra el Neoliberalismo Educativo y me disculpo en nombre de nuestro sindicato por no haber podido asistir presencialmente, pues estos días estamos también nosotros organizando el congreso de nuestro sindicato que se va a celebrar los próximos 22, 23 y 24 de noviembre y por lo tanto nos ha sido imposible viajar a Brasil, pero sí que queríamos participar, estar presentes allí, aunque fuera a través de este vídeo y poder compartir con ustedes un poco cuál es la realidad de la educación en Cataluña y en el Estado español. Antes de empezar, propiamente, sí que quisiera tener un recuerdo con los compañeros y compañeras valencianos que los últimos días han sufrido estas terribles inundaciones que se han llevado a la vida de más de 200 trabajadores y trabajadoras. En buena parte por culpa de la ineptitud, de la inquina de sus gobernantes y en especial del presidente Carlos Mazón. Por lo tanto, desde usted pedimos la dimisión también de Carlos Mazón, presidente valenciano, y mandamos toda la solidaridad, todo nuestro apoyo al pueblo valenciano, a toda la gente del País Valencià. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la educación en España y especialmente de Cataluña. ¿Y en qué momento está el debate educativo, la lucha por la educación pública y la lucha por los derechos de los trabajadores de la educación? Este último curso educativo ha estado marcado en Cataluña por la aparición de los resultados del informe PISA, que siempre es un momento como catártico en el que proliferan, aparecen titulares, noticias en prensa, debates en la opinión pública sobre el estado de la educación. En esta ocasión destacan dos respuestas. Ha habido dos respuestas ante la bajada significativa de la puntuación de España y en especial de Cataluña en el informe PISA. Por un lado, ha habido quien ha atribuido los malos resultados a un abuso de la innovación educativa y al relajamiento de la exigencia, esto por un lado, y por el otro lado ha habido quien cree que no se ha ido suficientemente lejos en la implementación del marco competencial en la educación catalana. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos discutiendo principalmente sobre metodologías educativas. Y mientras estamos atrapados en este debate sobre metodologías, en la oposición, una oposición, a mi parecer, falsa entre competencias y conocimientos, nuestra diagnosis es que el neoliberalismo se dirige hacia una deriva neoautoritaria donde las políticas educativas que persiguen la eficiencia económica, o sea, las políticas educativas propias del OCDE, que es quien impulsa PISA, se pueden perfectamente sintetizar con nuevas fórmulas meritocráticas que aumenten la segregación y las desigualdades. Por eso creemos desde usted que para recuperar la iniciativa desde la izquierda en favor de una educación emancipadora es esencial rechazar tanto a esos gurús que están señalando en nuestro entorno al profesorado porque hacemos demasiado trabajo memorístico en el aula por falta de formación. Tenemos que rechazar digamos, esta diagnosis, pero por lo otro también es importante rechazar, entendemos, los que nos están recetando un aumento de la disciplina o de la cultura del esfuerzo. Entendemos que son un peligro por separado y lo son porque hay la posibilidad de combinar estas dos recetas aparentemente enfrentadas en el debate público, pero que comparten una visión tecnificada de los problemas educativos. Los abordan como una cuestión metodológica o de gestión tecnocrática
obviando la centralidad de los factores materiales y de la escuela como un agente de socialización democrática. Ustedes saben perfectamente que la relevancia de PISA, que sufre de importantes limitaciones técnicas como un sistema de evaluación, no es la verdad que aporta, sino las transformaciones que impone. PISA entendemos que es un gran instrumento de ingeniería social para dictar el objetivo de la escuela y del docente ideal. El criterio de un buen sistema educativo, según PISA, no es la capacidad de promover pensamiento crítico, de fortalecer los vínculos comunitarios y de democratizar el saber o reducir las desigualdades, sino ser funcionales a la misión de la OCDE, que es promover las políticas para el crecimiento económico y el comercio mundial. Por eso es muy significativo que en el último ciclo de movilizaciones en Cataluña, donde hemos impulsado hasta 15 huelgas de educación, no se ha hecho ningún caso a los docentes, ¿no? 15 huelgas de educación entendemos que es un indicador mucho más fiable de las carencias del sistema. Y esto no ha hecho saltar las alarmas ni ha hecho mover los gobiernos. Y en cambio, el resultado de este último informe PISA sí que ha generado inmediatamente una reacción del gobierno catalán que anunció en su momento, hace unos meses cuando salió PISA, acuerdos amplios, 10 acuerdos amplios a largo plazo y pidió unidad para apuntalar el sistema educativo, etcétera, ¿no? La típica reacción. La verdad es que en este proceso de homogenización internacional de los sistemas educativos, del que PISA es el instrumento principal, o es uno de los principales instrumentos, es el ariete, Cataluña hemos sido siempre como en los recortes después de la crisis económica de 2008, alumnos aventajados. En 2009 se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, la LEC, nuestra actual ley de educación hace 15 años, y su despliegue ha sido un verdadero plan de choque para imponer el funcionamiento empresarial en la educación. Tenemos el decreto, ¿no? Los decretos que acompañaban la ley. Tenemos, por un lado, el decreto de autonomía de centros del 2010, que instauró la competencia entre centros, ¿no? Reforzando la libre elección en la matrícula y, por lo tanto, esta lógica de competencia y diferenciación entre centros públicos también. Tenemos el decreto de direcciones también del 2010, que introdujo la gestión gerencial de las direcciones de los centros públicos y el liderazgo pedagógico. Y tenemos también el decreto de plantillas del 2014, que permitió el control y homogenización del profesorado con prácticas caciquiles, con presión productiva y que ha limitado, ha puesto en jaque la pluralidad de opiniones en los claustros. Los claustros hoy en día son pues un dictado de las direcciones. Incluso se habla hoy de un cuarto decreto para desplegar nuestra ley educativa, que es un decreto de evaluación del sistema para imponer nuevos mecanismos de control externos a la tarea docente. En esta deriva de los últimos años ha habido distintos proyectos como Escola Nova 21 y otros proyectos promovidos por fundaciones privadas que han funcionado como herramienta de propaganda para hacer tragar todo este paquete de reformas, ¿no? Digamos que en nuestro entorno la agenda de la OCDE ha tenido que revestirse de un discurso supuestamente progresista para superar las resistencias en sus recetas. Se ha planteado como enfrentando pasado y futuro, tradición e innovación, inmovilidad y dinamismo, y maquillándose con conceptos propios de la tradición catalana de renovación pedagógica, pero despojada de todo contenido emancipador, es como nos han ido colando, nos han ido imponiendo estas medidas del liberalismo educativo: direcciones gerenciales, competición entre centros, selección a dedo de las plantillas, etcétera, ¿no? Y por eso, como se ha revestido este discurso de la OCDE, este discurso impuesto a través de PISA y otros instrumentos, precisamente como se ha revestido de esta apariencia transformadora y de algunos conceptos atractivos, ¿no? Metodologías activas, trabajo cooperativo, el interés del alumnado, romper el marco cerrado de las asignaturas a favor de la interdisciplinariedad, etcétera.
Muchos docentes comprometidos y honestos han visto este enfoque como una oportunidad para superar viejas formas de la escuela tradicional y para trabajar en pro de un sistema más humano e inclusivo. Sin embargo, pese a la existencia de algunas buenas prácticas, es necesario reconocer que estas iniciativas han sido funcionales al neoliberalismo. Han facilitado la desinversión pública estructural, la autonomía gerencial, la digitalización, el mercado educativo, el filantrocapitalismo, etcétera. Pero no han salvado a los docentes de ser sistemáticamente señalados como responsables de todos los males, que es lo que nos encontramos en nuestro contexto. Además, hay que recordar que Cataluña recortó en educación, el gasto en educación, durante los años postcrisis, 5 veces más que la mediana del conjunto de la Unión Europea, y que la red de escuelas privadas concertadas se ha consolidado como un hecho diferencial de nuestro sistema educativo respecto al entorno, con un 32% del total de la matrícula. Por todo esto, pensamos que ser críticos con la lógica competencial, con la Ley de Educación de Cataluña, con proyectos como Escola Nova 21, debe ir de la mano de dejar de tomar a PISA como indicador de nada y desechar los dictados de la OCDE, que es una condición sine qua non de toda política educativa igualitaria. Sin embargo, y creo que esto es un elemento fundamental, la salida de emergencia a toda esta situación no puede consistir en quitar el polvo y recuperar viejas recetas de la escuela tradicional meritocrática y volver, ¿no?, a esa lógica de que la letra con sangre entra. Am, de- de- por esto, en este sentido, últimamente, en nuestro debate educativo, cada vez hay más voces en la opinión pública que hablan de una enseñanza más memorística, de recuperar la autoridad perdida por los docentes, de que la universidad no es para todos y que debemos derivar a quien no llega al nivel a la formación profesional, que encontramos nuevos discursos antipedagógicos. Tenemos el referente de Francia, donde recientemente se ha aprobado un paquete de medidas para la educación llamado el choque de los saberes, pero que consiste en medidas que incluyen segregar más al alumnado, más repetición de curso, más autoritarismo y otros elementos propios de la escuela elitista, ¿no? Entendemos que todo esto no es casual, que todo esto se enmarca en lo que podemos llamar un efecto péndulo. Las mutaciones del neoliberalismo hoy empiezan a pasar por un retorno al autoritarismo. Superada una fase de desregulación, se recuperan viejas recetas reaccionarias. Y este enfoque es peligroso por muchos motivos, entre los que queremos destacar tres. En primer lugar, se ocultan cuáles han sido verdaderamente las causas que nos han llevado hasta donde estamos y por lo tanto no permiten superarlas. Hay quien nos quiere hacer creer que en los últimos años las políticas educativas han seguido el dictado de la izquierda o incluso de la ideología woke, cuando en realidad hemos seguido el dictado de las principales organizaciones económicas mundiales. Además, en segundo lugar, este retorno a la escuela meritocrática legitima las situaciones de las clases altas como un premio a su talento y no como una situación de privilegio heredada, situando la responsabilidad individual del éxito o el fracaso educativo. En tercer lugar, se rechaza el papel de la educación en la transformación social. Estos últimos meses hemos escuchado a la exconsejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, una de las principales responsables del infrafinanciamiento de la pública y la degradación de las condiciones laborales, acusando el cambio climático y el feminismo de los malos resultados en PISA, ¿no? Por lo tanto, quieren una escuela que sea alienante, que no cuestione el orden de las cosas. Estos dos discursos pensamos que son dos caras de una misma moneda. De un lado, la visión competencial, acompañada por PISA, la OCDE, los proyectos de innovación, y del otro lado, el giro neoautoritario, que creemos que se pueden sintetizar perfectamente. Lo peor de cada una de las dos está a la vuelta de la esquina. Un sistema que mantenga la agenda neoliberal intacta, pero que aumente la meritocracia, la segregación y las desigualdades. Es posible
volver a un modelo que excluye del sistema al alumnado más vulnerable por no llegar al nivel, que recupere instrumentos disciplinarios más afinados, que rechace la inclusión y menosprecie la educación en valores, la educación comprometida, pero que siga recortando condiciones laborales, privatizando, manteniendo direcciones de los centros públicos autoritarias y tasas de fracaso altísimas en un país donde las familias de las familias migrantes, sus hijos, no logran el graduado escolar, la tasa de fracaso duplica de la de los que tienen padres autóctonos. Entonces entendemos que para salir de este atolladero educativo, no, nuestra diagnosis, un poco, nuestra propuesta es que me temo que en estas coordenadas la posición de parte de la izquierda a favor de los contenidos, que ha sido un discurso que ha tenido un peso en los últimos años, y los conocimientos por encima de las competencias, por más que provenga de un análisis acertado, ¿no?, de estas competencias que al final es funcional al mercado, es verdad, criticar las competencias es defender los conocimientos, pero ha perdido una cierta capacidad de confrontar las políticas lesivas porque digamos, al final esta crítica, esta defensa de los conocimientos se ha vuelto funcional a la crítica neoconservadora. Mientras estamos privilegiando debates como proyectos contra clase magistral, dejamos a un segundo término cuestiones fundamentales como la infrafinanciación, la privatización, la segregación, el modelo gerencial, las ratios, la falta de democracia en los claustros, las condiciones laborales. Es precisamente en estos elementos que debemos centrar el foco. Para garantizar el acceso masivo a la educación y al conocimiento, la verdadera fórmula no es ni más lógica competencial ni más elitismo, sino una educación plenamente inclusiva que atienda las necesidades educativas de todo el alumnado, que trabaje para superar las divisiones y las opresiones que atraviesan a la comunidad educativa. El objetivo entendemos que debe ser una repolitización de la cuestión educativa desde una apuesta igualitaria, popular y democrática que garantice la emancipación de todo el alumnado y esté en manos de sus trabajadores, dignificando también nuestra tarea, ya que la verdadera renovación pedagógica solo puede forjarse en claustros, en comunidades educativas fuertes, donde haya debate pedagógico, tiempo de coordinación y menos burocracia. Por eso entendemos que, en clave táctica, la lucha por la democracia educativa es fundamental, entendiendo la democracia como en un sentido formal o procedimental. Las direcciones tienen que elegirse democráticamente, los claustros, las decisiones pedagógicas y organizativas tienen que decidirse democráticamente, pero también en un sentido, no solo la democracia como un mecanismo civilizado de toma de decisiones, sino democracia en un sentido sustantivo, democracia como igualdad, y por lo tanto democracia en un sentido material, una educación que ayude a superar las desigualdades sociales, que esté comprometida con la emancipación, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la educación democrática creemos que es fundamental. Para hacerlo posible, entendemos desde usted que son necesarias alianzas entre sindicalismo educativo, de trabajadores, sindicalismo de alumnado, asociaciones de maestros y de familias y todos los actores que quieren hacer frente tanto a la ingeniería social de PISA como a la nostalgia de esta escuela autoritaria perdida, ¿no?, a favor de una pedagogía respetuosa con la diferencia, donde cualquier aprendizaje implique aprender a pensar por uno mismo y aprender a pensar junto a los otros, ¿eh? Y necesitamos alianzas que vayan más allá de la educación, porque al final la escuela no puede resolver todos los problemas del mundo ni subvertir por sí sola las desigualdades estructurales del sistema. En este contexto general, hemos empezado el curso escolar con un cambio en el gobierno catalán y esto ha permitido también resituar nuestras prioridades. Por un lado, nos seguimos defendiendo, evidentemente, reforzar la educación pública con un plan creíble para doblar el presupuesto actual, especialmente para implementar medidas y apoyos que garanticen la atención de calidad a todo el alumnado, a reducción de ratios, ampliación de plantillas, incremento de personal especialista, etcétera. Pero sobre todo, y con esto que quería terminar, nos estamos centrando en una cuestión que pensamos que es fundamental,
que es atacar el malestar creciente entre los profesionales de la educación, que está llevando a una situación crítica de falta de profesorado en cada vez más especialidades, especialmente en secundaria y en formación profesional. Esta cuestión creemos que debería ser un objetivo central de toda política educativa que quiera tener éxito. La mejora de la educación entendemos que no es posible sin revertir esta dinámica que nosotros llamamos de desposesión docente. Un proceso que ha ido minando la autoridad, la pericia, la identidad de los maestros y del profesorado. Es como si se tratara del paso del gremio a la cadena de montaje, ¿no? Hemos visto cómo se nos ha ido tomando progresivamente, se nos ha ido quitando la especialización y los saberes que conforman nuestro oficio, cosa que entendemos que es la antesala, que es el preludio de toda privatización a gran escala. Varios factores han convergido en esta dinámica que castiga la profesión. En primer lugar, la pérdida de voz y voto como referentes educativos. A pequeña escala ya les he hablado del decreto de direcciones y de la imposición en Cataluña de las direcciones gerenciales, que han suplido los claustros como espacios de debate y construcción colectiva de los proyectos educativos. A gran escala, en los medios de comunicación, en el diseño de las políticas educativas, se ha ido sustituyendo la voz de los maestros a favor de burócratas, de políticos, de gestores, hasta el punto que incluso en el debate educativo escuchamos cómo o se habla de nosotros como si los maestros, los profesores, fueran un estorbo para el sistema educativo. En segundo lugar, cada vez tenemos que asumir más tareas impropias. Se nos va convirtiendo en personal administrativo, en personal sanitario, en trabajadores sociales o en monitores. Sufrimos así un proceso de desprofesionalización y de pérdida de prestigio creciente, mientras que el control burocrático no ha hecho más que aumentar y aumentar a través de formularios, programaciones artificiosas, documentos de objetivos y memorias, etc. En último término, pero no menos importante, este proceso de desposesión docente está caracterizado por la precarización de las condiciones laborales. En los últimos tiempos, en Cataluña, el personal educativo hemos perdido cerca de un 20% del poder adquisitivo. Cataluña es una de las comunidades autónomas de España con los salarios más bajos, a pesar de tener uno de los costes de la vida más elevados. Por eso entendemos que lo opuesto a continuar aumentando este malestar educativo solo puede pasar por dignificar nuestra profesión. Y para hacerlo, creemos que tres elementos son esenciales y por estos estamos luchando como sindicato. De un lado, salarios dignos y recuperar el poder adquisitivo. En segundo lugar, rebajar la actual sobrecarga de trabajo, reduciendo horas lectivas para dedicarlas a tareas de coordinación y planificación, dotar de recursos la educación inclusiva, eliminar burocracia, etc. Y en tercer lugar, restaurar la democracia y la pluralidad en los claustros, para consensuar las decisiones en materia pedagógica y organizativa de los centros educativos. Y esto entendemos que pasa, evidentemente, por restablecer el funcionamiento horizontal de las escuelas, de los institutos, con un liderazgo positivo de las direcciones que promueva el trabajo en equipo y una verdadera y completa estabilización de las plantillas. En definitiva, nuestra prioridad absoluta en estos momentos como sindicato es armar un nuevo ciclo de luchas, de lucha que pase por, digamos, cambiar la desposesión docente por la dignidad docente. Y esta entendemos que sí que sería una verdadera transformación educativa. Nada más, volver a agradecer la invitación a participar en este congreso y poner en valor la importancia del internacionalismo educativo. Es esencial estos lazos de cooperación entre todos los que luchamos por una educación pública y de calidad. Un abrazo, compañeras y compañeros, y les deseo un muy buen congreso.